porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Amén. Es muy grato para mí acompañarles y darle la bienvenida a este programa, La Palabra de la Cruz, en esta programación de día miércoles, donde hablamos de las pequeñas historias y las grandes enseñanzas. En estas 2 horas de programa, la premisa transversal, lo que usted va a ver desde inicio a fin, es cómo Dios se manifiesta a través de las cosas sencillas. Cómo el Señor, teniendo un gran poder, teniendo una sabiduría incomprensible para nosotros, teniendo Él pensamientos inalcanzables, cómo Él aterriza estas cosas, cómo Él condensa su gloria en cosas sencillas. Dice la palabra del Señor que Él puso su tesoro, el Espíritu Santo, su presencia, en vasos de barro, en objetos sencillos, que esos somos nosotros. Por eso es muy importante, hermanos y queridos auditores, iniciando este programa, el decirles que no menosprecien las cosas sencillas de la vida, que no menosprecien los objetos que al parecer son irrelevantes, porque Dios nos habla a través de todas las cosas, incluso la misma labor de la predicación es un hecho tan sencillo, que alguien se pare y predique y hable de la Biblia. Algo tan pequeño, pero esas cosas como esas han convertido el mundo, porque dice la palabra que a Dios le ha placido que las almas se conviertan mediante la locura de la predicación. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso me gozo en esta tarde en acompañarles, siendo ya las 10 de la noche y tan cercanos a Navidad, al momento en el que recordamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos, por supuesto, que Él no nació en esa fecha. No sabemos con exactitud cuándo habrá sido. De hecho, el calendario para ese momento era distinto al que tenemos nosotros ahora, así que difícilmente vamos a poder buscar allí con exactitud. Pero las fechas al Señor no le importan. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no adoramos la fecha, solamente conmemoramos en ese día el nacimiento de nuestro Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En este programa tendremos como personaje principal, porque todos los miércoles se estudia a un personaje. En esta ocasión será Joás, el niño rey. Si usted quiere saber, le invito a que nos acompañe. Y ya aproximadamente a las 11 de la noche, un poquito antes, ya estaremos hablando de ese personaje. Así que vamos a pasar a escuchar una alabanza y adoramos al Señor. Gloria
La invitación del Señor es siempre a que le sigamos. Bendito sea su nombre. Le voy a invitar a que podamos orar y podamos pedirle a nuestro Dios que Él nos sea dando sabiduría en este programa, que Él nos sea acompañando, su presencia se haga sentir en esta noche. Oramos al Señor. Dios mío, Señor mío, le doy gracias porque para siempre son sus misericordias. Porque cada día vemos su ayuda, cada día, Señor, veo su mano. Le adoro, Señor, esta noche, porque sin usted no sería nada. Ayúdeme, Señor, a poder transmitir esto a mis hermanos y a mis auditores. Que con Cristo se tiene todo. Ayúdame, Señor, a ser instrumento esta noche para poder decir a viva voz de que usted existe y es real y que obra en nuestra vida. Señor amado, denos palabras sabias, inspiradas por su Espíritu Santo, y a mis auditores, Señor, usted ábrale sus oídos, dele gracia, dele entendimiento. Señor, que este programa sea de bendición. Respalde, Señor, le ruego este trabajo. Bendiga nuestra ciudad de los lagos. Bendiga nuestra comuna. Bendiga nuestras autoridades. Dele sabiduría y gracia. Dele inteligencia y conocimiento. Ayúdenos, Señor, a que como ciudad podamos buscar su luz. Podamos buscarla a usted. Porque no hay mayor verdad que su palabra, que la Santa Biblia. Le pido, Señor, de que usted nos sea dando gracia en todo. Nos regale, Señor, este programa. Misericordia que le ruego en el nombre de Jesús. Amén. Las pequeñas cosas nos traen grandes enseñanzas. O otra forma de decirlo puede ser, las pequeñas cosas tienen grandes efectos muchas veces. Voy a leer una reflexión, vamos a hacer un devocional. Y lo leeré en Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en Santiago capítulo 3, verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Palabra de Dios. Hermosos ejemplos los que entrega el apóstol Santiago. Los que entrega aquí nuestro hermano en la fe, este siervo de Dios. Así como el caballo le es puesto ese bozal, ese freno y con ellos las riendas, y con eso es gobernado y dirigido el caballo, con algo tan pequeño. Asimismo dice también un barco, una gran nave, incluso en los más tempestuosos, en las más tempestuosas olas, es gobernada con un pequeño timón. Y asimismo dice, nuestro cuerpo posee una boca que pronuncia palabras, la lengua, dice allí. Con eso, cuando habla de la lengua, dice nuestras palabras. Dice, estas son capaces de producir tan grandes consecuencias, tan grandes estragos, como un pequeño fuego puede inflamar todo un bosque. Nos ayude el Señor. Esta pequeña cosa que es la lengua, nuestras palabras, pueden producir tremendos efectos. Y dice la Biblia que en la lengua está el poder de dar vida o de dar muerte.
Cuando alguien está desanimado, las palabras suyas pueden darle fuerza o pueden terminar por botarlo al piso, por quitarle las últimas fuerzas que tiene. En un momento de crisis en el trabajo, en la familia, en la iglesia, palabras de fe, de ánimo, de confianza en Dios pueden producir un bien tan grande. Pero por el contrario, palabras de desconfianza, de duda, de conflicto, de ataque, pueden destruir. Nos ayude el Señor. Imagínese, solo con las palabras. Solo con las palabras. Un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque. Por eso es importante saber y pedirle al Señor sabiduría en las palabras, gracia, para no destruir. Para no ser personas que cuando abran la boca, maldigan. Que cuando abran la boca, hagan daño. Porque no sé si usted se ha fijado, pero hay gente con la que es grato conversar, porque son livianos, porque no andan pelando así fácilmente a los demás, porque son humildes. Pero hay otra gente con la que no es muy grato estar, porque sus palabras hacen daño, son llenas de odio, de rencores, con muy mal mirada hacia los demás. Nos ayude el Señor. Alguna vez conocí a un joven que quería acercarse al Señor, que estaba buscando de Dios, y tenía muy mal vocabulario, lleno de grosería, a cada momento. Y le decía, mire amigo, la Biblia dice que de lo que hay en el corazón habla nuestra boca. De lo que tenemos dentro hablamos. Así que uno puede conocer a la gente en su interior como es a través de lo que habla. Eso dice la Biblia. Y yo le decía, si tú, amigo, hablas con tanta grosería, con tanta basura en tus palabras, con un lenguaje tan violento hacia los demás, es porque eso está en tu corazón, porque eso tienes en tu interior. Y el Señor limpia nuestro interior. El lavado que el Señor hace en la vida de cada uno es desde el interior hacia afuera. Así que le dije, pídele al Señor de que te limpie, que te lave. Porque un cristiano no puede hablar de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de lo que hay en el interior hablamos. Y esas palabras pueden producir tremendos impactos. Lo mismo que le decía en un comienzo de la predicación, son palabras. Y esas palabras producen tremendos efectos cuando son inspiradas por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, con esta reflexión le aliento, le exhorto, le aconsejo a que pueda usted examinar lo que habla. Porque dice aquí Santiago capítulo 3, verso 9. Con ella, con nuestra lengua, con nuestra boca, bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esto está hablando de la hipocresía en los que dicen ser hijos de Dios, que van a la iglesia o en su hogar, bendicen a Dios, hablan bien, pero con respecto a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, hablan mal, maldicen. Maldecir no significa solamente decir te maldigo, sino maldecir es hablar mal. Eso es maldecir. En cambio, bendecir es hablar bien de otro. Dios nos bendice porque nos entrega bien. Al contrario sería que nos entregara mal. Eso nos maldeciría, nos maldice. Por eso es importante que de una misma abertura no salga agua salada y agua dulce, sino solamente dulce, solamente de bien, de bendición.
porque fuimos llamados para heredar bendición. No podemos tener malos tratos con nuestras palabras. Nos ayude el Señor. Dice un proverbio que sin leña se apaga el fuego. Y dice, donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Se da cuenta? Que así como es necesario sacar la leña para que el fuego se apague, si no el fuego va a seguir vivo, asimismo dice, cuando uno saca a un chismoso, cuando uno se aparta de los chismosos, está lejos de ellos, ahí cesan los problemas, los conflictos, porque el chismoso enciende, produce fuego con sus palabras, quema, pero no para bien, porque un pequeño fuego incendia un bosque, pero si son malas palabras, incendiará para mal. Pero si son palabras inspiradas por Dios, se incendiará el Espíritu Santo. Eso es lo que se avivará. Por eso nos ayude el Señor a ser sabios en los que hablamos, porque con pequeñas cosas como el lenguaje de nuestras palabras, se pueden producir grandes cosas. Y es importante que nosotros bendigamos. Es importante que nosotros hablemos con bien hacia los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar una alabanza. Y a la vuelta estaremos ya estudiando sobre el personaje de este día miércoles, Joás el niño rey. Escuchamos esta hermosa alabanza. Ah
Hermosa alabanza la que hemos escuchado. En la vergonzosa cruz padeció por nosotros nuestro Salvador Jesucristo. Murió como ladrón, murió como pecador, siendo que Él era limpio y puro. Pero fue necesario porque así Él pagó el precio del pecado suyo y del pecado mío. Bendito sea su nombre. Por eso hablamos solamente la palabra de la cruz. Vamos a pasar al estudio del personaje del día de hoy, que es hermosa su historia. Y no precisamente porque tenga un final feliz, pero es preciosa porque Cristo nos está hablando. Sí, Cristo nos habla a través de esta historia, desde el comienzo al final. Y voy a invitarle para partir leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 22. Voy a leer del versículo 10 en adelante, porque la historia de este niño está allí desde Segunda de Crónicas 22, 23 y 24. En esos 3 capítulos se cuenta la historia del rey Joás. Y voy a dar lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 10 en adelante, en el nombre del Señor. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía. Y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es hermosa esta historia del rey Joás, porque él partió reinando cuando tenía 7 años de edad. Si usted lo está viendo por YouTube, puede ver una imagen, una ilustración. Imagínese si a esa edad un niño de 7 años siendo rey. Y como muchas historias en la Biblia, es la historia de este niño es una de telenovela, digna de ser una película, porque le pasó de todo incluso antes de que ya él naciera. Así que en esta pequeña historia del día de hoy, será también la historia de un pequeño, como es Joás. Y esta historia parte desde antes, como le decía, que él naciera con su abuelo, con Joram. Resulta que Joram, siendo el menor de sus hermanos, el hijo menor, partió siendo rey y empezó, podríamos decirlo, con todo. No comenzó su historia lleno de carencias, sino que le dejaron todo preparado. Era cosa que se sentara en el trono Joram y ya todo ya estaba hecho. Porque su padre se lo había dejado antes de morir. O sea, lo había dejado bien acomodado en el trono. Usted sabe que el reinado era por descendencia. Y dice la palabra del Señor que Josafat era el padre de Joram. Y Josafat dice en el capítulo 21, verso 3, y su padre, Josafat, le había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Y ahí le dejó el reino a Joram, bien acomodado, con todas las cosas al alcance de su mano. No ayude el Señor. Y disculpe, él no era el menor, era el primogénito, el hijo mayor. Después el otro era el menor, ahí tuve una confusión. Entonces Joram, siendo el primogénito, porque al primogénito se le daba el reino, heredó este reino enriquecido.
Tenía de todo Joram. Su padre le había heredado todo. Y dice entonces que fue elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, cuando ya alcanzó fortaleza, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos príncipes. Mire lo que es la codicia, la ambición en el corazón, que mató a todos sus hermanos, cosa de que ninguno de ellos tenga ocasión de levantarse contra él y quitarle el reino, porque tal era la ambición de él, de permanecer allí en el poder por muchos años y que nadie le arrebate el trono, que mató a todo otro posible pretendiente. Imagínese usted, sin importar si eran su propia familia. Por eso no es bueno, para partir, el mimar a los hijos, porque él podemos deducir que era un hijo mimado, el hijo mayor, que su padre le dio todo en bandeja y lo dejó puesto en el trono con todo regalado. Y eso formó en él una persona caprichosa, que tenía ni siquiera un apego natural por su familia, solo le importaba su poder, lo que él pidiera se lo dieran, porque así es el niño mimado, lo que pide recibe. Y no se le enseña a ser respetuoso, no se le enseña que a veces no hay, y no se le enseña que él también consiga sus mismas cosas a través de su esfuerzo, a través también de su experiencia con Dios. Porque es importante que cada uno también viva y aprenda a comer de las manos de Dios. Pero a él no, a él se lo dieron todo en bandeja. Su padre se lo dejó así. Y como niño mimado mató a todos sus hermanos. Y alcanzó a reinar, dice la Biblia, Joram, solo 8 años. Poco tiempo. Hace poco estaba la noticia, la reina Isabel en Inglaterra reinó 70 años. La que más ha reinado en la historia de Inglaterra. Y este rey, por su maldad, duró poco. Y producto de su misma maldad, murió. Y dice que nadie del pueblo de Israel, de donde él era rey, del reino de Judá, nadie lo extrañó. Porque fue un mal rey. Un rey ambicioso que dice que anduvo en malos caminos. Nos ayude el Señor, porque tenía como mujer, dice, a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joram estaba casado con la hija del rey Acab, y el rey Acab en ese momento era un rey todo lo contrario a lo que piensa el Señor y a la voluntad de Dios. Él era un rey impío, un rey que no creía en Dios, adoraba a todos los dioses, y tenía como esposa a Jezabel, que también lo mismo, buscaba en todo momento las cosas que eran contrarias a Dios. Y ellos dos tuvieron como hija a Atalía, y Atalía era la esposa de Joram, este rey caprichoso, este rey que recibió todo en bandeja. Estaba casado con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Y dice entonces que tenía por mujer a la hija de Acab, es decir, a Atalía. Y Atalía, desde sus padres ya venía con esta tradición impía, con esta tradición mundana, de no buscar a Dios. Era como que un cristiano se casara con una mundana, porque él venía de Josafat, que fue un rey temeroso de Dios, pero Joram, siendo hijo de él, teniendo una enseñanza en base al temor de Dios, se casó con Atalía, una mujer nada que ver con las cosas del Señor, que buscaba los ídolos, que tenía muchos dioses y que no tenía temor al Dios de Israel. Y se casa con ella. Ya partimos ya diciendo de que no es bueno malcriar a los hijos, y no solo eso, sino que también no es bueno el casarse en yugo desigual. Lo dice la Biblia en el libro de Corintios, que alguien que está en comunión con Dios no puede casarse y unirse a alguien que no lo está. Básicamente esto es muy claro, que un cristiano o una cristiana no se case con alguien del mundo, porque van a ir hacia lugares distintos. Va a ser difícil que se pongan de acuerdo, porque uno va a querer ir a la iglesia y el otro no.
¿Y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia? No, una casa dividida contra sí misma va a caer. Por eso es importante que se casen entre cristianos, entre ovejas, como dice también comúnmente en el lenguaje evangélico. Pero él no hizo ninguna de estas cosas. Fue un hijo mimado, caprichoso, que lo dejaron puesto en el trono con todas las comodidades, con todo regalado, y aparte se había casado en yugo desigual. Murió este rey. Dice también allí al final que cuando cuando comenzó a reinar era de 32 años, el rey Joram, y reinó en Jerusalén 8 años, duró poquito. Y murió sin que lo desearan más. El pueblo ya no quería saber nada de él. Nos ayude el Señor, porque no fue un buen rey. Y entonces reinó en su lugar su hijo Ocosías, y él sí era el menor de sus hijos, porque en este ataque que ellos sufrieron, donde murió el rey Joram, también le mataron a todos sus hijos, excepto el menor, que era Ocosías. No ayude el Señor. Así que todos los hijos mayores habían muerto, los hijos de Joram, y solamente quedaba Ocosías. Y Ocosías comenzó a reinar cuando tenía 42 años. Y alcanzó a reinar, escuche, solamente un año. Mire la vergüenza para grande, oiga. Solamente un año alcanzó a reinar Ocosías, el hijo de Joram. ¿Por qué? Dice allí que él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, de ese rey que yo le digo que era impío. Anduvo en los caminos de él, pues su madre, Atalía, le aconsejaba que actuase impíamente, es decir, sin temor a Dios, sin religión, sin acordarse de que hay un Dios. Y él le hacía caso a su madre, igual que su padre. Ponían oído a esta mujer impía que les decía: no busques a Dios, no te preocupes tanto del templo, no te preocupes de hacer leyes que vayan a favor de lo que Dios quiere. Así que este rey, como hizo lo malo también, igual que su padre, ante los ojos de Jehová, lo atacaron los enemigos. El Señor no lo respaldó, no lo guardó, ya que no lo buscaba, y murió Ocosías, duró un puro año. Y dice entonces la palabra del Señor que Atalía, es decir, la esposa de Joram, la madre de Ocosías, cuando vio que su hijo Ocosías había muerto, se levantó, lo que leímos en el texto inicial, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Qué terrible esto, porque entre esa descendencia real estaban sus nietos, los hijos de Ocosías. No solo Joram tenía este desapego por su familia al matar a sus hermanos, sino también su esposa, Atalía, que cuando ve que su hijo Ocosías muere y que como Ocosías no tenía hermanos, el reino iba a pasar a otra persona, al familiar directo, pero no a ella, a otro familiar directo. Ella no quería perder el poder, quería seguir allí en el círculo de influencia, como influenció a su esposo, como influenció a su hijo. Ahora que éste había muerto, dijo: no, nadie más va a tomar el trono. Y mató a todos sus nietos, y ella se impuso como reina. ¡Qué terrible! Pero dice la palabra del Señor que cierta mujer, Josabet, que era hermana de Ocosías, este rey que había muerto, que duró un puro año, otra hija de Joram, era hija también de Atalía. Esta mujer, Josabet, con temor de Dios, tomó a Joás, que tan solo tenía un año de vida, y lo escondió para que no lo maten. Dice que toma a este niño y lo lleva al templo, a la casa de Dios, porque ella era esposa de un sacerdote que se llamaba Joiada. Así que él se desempeñaba allí en el templo, un templo que estaba abandonado hace muchos años, porque como le digo, Joram, el abuelo de este niñito rey Joás, Joram no buscó a Dios, se despreocupó del templo.
Lo mismo su hijo no buscó a Dios, se despreocupó del templo, de todo lo que tenía que ver con el Señor. Así que en el tiempo de Joram y de Ocosías y de Atalía, que ahora se pone como reina, nadie iba al templo casi. Estaba allí botado. Nadie se preocupaba de ese lugar, de buscar a Dios. Así que Josabet con su esposo Joiada, deciden llevarlo allí, a la casa de Dios, ahí esconderlo, porque a nadie se le va a ocurrir buscarlo allí, porque nadie le interesaba la casa del Señor. Y lo esconden allí, en el templo, por 6 años. 6 años en los cuales este niño no conoció la ciudad, estuvo escondido dentro del templo. Ahí se crió con su tía Josabet y su tío Joiada, que era sacerdote. Qué hermoso es esto, porque en estos tiempos de oscuridad y de tinieblas, donde en los colegios cada vez se habla menos de Dios y quieren tomar ellos influencia en las mentes de los niños, es bueno esconder a nuestros hijos en el templo, en la casa de Dios, porque solo allí estarán verdaderamente seguros. Llevarlos a la iglesia, que se instruyan, a que conozcan de Dios, a que vayan a la escuela dominical. Bendito sea el nombre del Señor. 6 años que él se formó y se crió con sus tíos, aprendiendo el temor de Dios, aprendiendo todo lo relacionado a la escritura, a la ley. Ellos, estoy seguro, que le enseñaron todo lo necesario. Dicen ahí muchos que la infancia es la edad más importante, porque en base a lo que el niño recibió en su infancia, él se formará para ser adulto. Lo dice también la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que a este niño lo criaron 6 años. Y llegó un momento, dice, que en el 7º año, cuando él ya tenía 7 añitos, se animó Joiada, el sacerdote, y dijo: ya, llegó el momento, hasta aquí nomás llega esta mujer reinando y haciendo que el pueblo se pierda. Y llamó, dice, a los jefes de tribus, llamó, dice, allí a mucha gente que aún tenía algo de temor de Dios, y los llevó a todos a Jerusalén, a la capital del pueblo de Israel, porque ahí estaba el templo. Y los llevó al templo, a la casa de Dios. Y dice que Joiada les dijo, y es lo que sale también en la imagen, si usted lo está viendo por YouTube, y dice allí que él le muestra y le dice: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Es decir, llama a toda la gente: miren, les voy a mostrar algo. Todos pensaban que ya no habían más hijos en Ocosías, que Atalía los había matado a todos, que mató a todos sus nietos. Pero no. Jehová en su misericordia conservó uno. Lo escondimos por 6 años. Y ya es momento de mostrarlo. Miren, aquí está, dice, y lo presenta ante todos. Un pequeño de solo 7 años. 7 años. Que es coronado allí y le dice: ahí está, él reinará. Y lo presenta ante todos, probablemente con un cetro que era mucho más grande que él, con una corona que se le resbalaba de la cabeza. Un niño. Pero en él estaba allí la esperanza del pueblo, porque la promesa del Señor dice que de la familia de David iba a venir siempre los reyes. Así que el hijo de David, Salomón, iba a reinar, y el hijo de Salomón, y así, y así, y así. Y Ocosías, Joram, todos ellos eran de la sangre del linaje de David. Y por lo tanto, cuando mataron a todos los hijos de Ocosías, dijeron: ya, se acabó el linaje de David. Terminaron con la promesa del Señor y todos desesperanzados, pero ahora vieron que no, que aún quedaba un niño. Bendito sea el nombre del Señor. No ha cesado la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor.
Y dice entonces que ellos se levantaron contra Atalía y la destronaron. Y pusieron a este niño como rey. Bendito sea el nombre del Señor. De 7 años, dice Segunda de Crónicas 24, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. 7 años. Y 40 años reinó en Jerusalén. 40 años. Su padre había reinado 1, su abuelo había reinado 8. Pero a este niño Dios lo respaldó. Bendito sea el nombre del Señor. Un pequeño. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el verso 2 del capítulo 24. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Y después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Esto es maravilloso, porque Joás en sus primeros años de reinado, a lo que se dedicó, dijo: este va a ser mi programa de gobierno. Lo primero que vamos a hacer es restaurar el templo, que estaba botado. Lo vamos a arreglar, a reconstruir. Me voy a preocupar del el templo que estuvo botado por 9 años. En el tiempo de mi padre y en el tiempo de mi abuelo. Ese templo va a ser lo primero que me voy a preocupar. Porque primero es Dios y después los demás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se preocupó del templo inmediatamente? Porque él se creció allí. Por 6 años. Aprendió que Dios era lo más importante. Y cuando reinó, allí dice que se preocupó enseguida de las cosas de Dios, porque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Eso dice la palabra. Pero hay un detalle importante. No quiero con todo esto ensalzar a este niño porque era un ser humano, pecador, imperfecto igual que todos. Por eso voy a recalcar algo, y dice el verso 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, de su tutor, de su tío, el que lo formó. Digámoslo de otra manera, se portó bien mientras su tío estuvo vivo, mientras tuvo a su tío al lado, porque como era niño, el sacerdote Joiada estaba al lado de él en todo momento. Le aconsejaba, le instruía, le decía: mira por acá, vamos por allá. Joás, por supuesto, también tenía temor de Dios, pero todo el tiempo que su tío, el sacerdote Joiada, estuvo vivo, Joás se mantuvo derechito. De hecho, dice el verso 14, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mientras Joiada el sacerdote estaba vivo, todo funcionaba bien. Se sacrificaban lo que correspondía a Dios todos los días. Mas Joiada, dice, envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y aquí algo pasó. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Muerto el sacerdote Joiada, rápidamente Joás se desbancó, se descarrió y empezó a escuchar otras voces y empezó a olvidarse de la casa del Señor. La empezó a desamparar y dice que empezó a adorar a otros dioses. Nos ayude el Señor. Empezó a escuchar a otros dioses y el Señor a esto le desagradó, se enojó. Nos ayude el Señor, porque ese sacerdote que estuvo al lado de Joás
y que hacía que él anduviera derecho, tipifica a Cristo. Porque el sacerdote, nuestro Salvador, él nos salvó de la muerte. A Joás lo salvó Joiada, su tío, el sacerdote. Joás pudo haber muerto, pero ellos lo salvaron y le enseñaron el temor de Dios. Igual como Cristo un día vino y nos salvó del pecado, nos salvó del infierno mediante su sacrificio en la cruz. Y ahora Él tiene que permanecer dentro de nosotros y guiarnos. Porque mientras Joiada estaba vivo allí al lado del niño, él andaba derechito. Se comportaba bien, buscaba a Dios, pero ya muerto Joiada, lejos de él, Joás se desbancó, se descarriló. Hizo todo mal. Nos ayude el Señor, porque Jesucristo es nuestro blanco. Jesucristo es el que nos tiene que guiar, el que va delante de nosotros. Dice entonces que Dios en su misericordia envió un profeta a hablarle al rey Joás y le dijo, entonces el Espíritu de Dios vino, dice, sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Mire lo hermoso, Dios le habló a través del hijo de su tutor, del hijo de su tío, de su primo, Zacarías, profeta. Y dice que Zacarías, puesto en pie, dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Amén. Zacarías, su primo, el hijo del hombre que le salvó la vida, le fue a advertir, dijo, no está bien lo que estás haciendo. Dios lo inspiró, Dios lo movió a eso. Y él, Joás, ya mucho más adulto, totalmente turbado, porque ya no estaba allí el consejero, lo mandó a arrestar y a matar. Y así dice, qué terrible lo que dice, no se acordó de la misericordia que Joiada, el padre de Zacarías, había hecho con él, porque solamente por Joiada, por misericordia, él estaba vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Vino un ejército de Siria, dice la palabra, un ejército pequeño. Atacó a Israel y mató a Joás. Y hasta ahí llegó. Y tenía que ser un ejército pequeño para que avergonzara al rey y a todo lo que él se creyó. Con un pequeño puñado de hombres de Siria llegaron y los destruyeron a todos, porque el Señor quitó su respaldo de Joás. Nos ayude el Señor. Esa es la historia de Joás, el niño rey. Hermoso es lo que Dios hizo con él. Pero ya lejos del consejo de su tío, se olvidó de que por misericordia estaba vivo. Pero mientras su tío estuvo allí, el sacerdote, él se mantuvo en el camino del Señor. Por eso es importante que nos mantengamos al lado de nuestro Salvador Jesucristo, que nos dejemos guiar. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el sumo sacerdote, el que salvó nuestra vida, el que nos enseñó en el templo todas las cosas y el que tiene que permanecer a nuestro lado hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta hermosa enseñanza. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por la hermosa enseñanza que hemos tenido este día miércoles. La historia del rey Joás. Señor, ayúdenos a siempre guiarnos por usted, a escuchar su voz. Ayúdenos, Señor amado, a ser humildes y a recordar que solamente por usted estamos vivos. Señor, guarde esta enseñanza en nuestro corazón. Le pido, Señor amado,
que nos siga hablando. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios nos ayude a considerar esta historia, que si bien es pequeña, trae tremendas enseñanzas. Vamos a escuchar una alabanza al Señor.
Amén, amén. Todos los días miércoles, y como último segmento, tenemos una historia, pequeña historia, que ha traído una gran enseñanza para algún hermano, una hermana, que nos va a contar ahora a continuación algo que le ocurrió a ella misma y que le enseñó mucho. Y después la estaremos comentando, porque sin lugar a dudas el Señor siempre nos está hablando acerca de las cosas sencillas. Así que escuchamos la historia de este día miércoles. Escuchamos a nuestra hermana. Hola mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. Comparto en este segmento una experiencia, una vivencia que me pasó a mí de muy pequeña, que me enseñó demasiado. Quizás para algunos no es algo grande, para algunos fue algo muy pequeño, pero a mí me enseñó demasiado. Ocurre que en el año 2016, 2015, mi mamá era jefa de señoritas de la iglesia y había un evento muy grande que se llamaba Evento Nacional de Señoritas Jump. Y mi mamá en ese entonces, como era jefa y yo tenía como unos 13, 14 años, quería llevarme porque yo ya estaba entrando al tema de la pubertad, de la adolescencia. Entonces recuerdo que esa vez vendimos completos, hicimos muchas cosas para ir. Yo no tenía ganas de ir porque era niña, era muy niña, entonces para mí ir era como perder mi tiempo. Quizás para mí ir era como desperdiciar plata que lo pudo haber ocupado otra señorita. Para mí ir quizás era ir a aburrirme porque iba a ser un culto de todo el día. Pero la verdad, al momento de juntar ese dinero, vender completos, hacer el tema de las convivencias, del tener la plata suficiente para el viaje, me fui motivando para ver si era algo interesante, algo que sí me iba a llamar la atención. En mi pensamiento de niña jamás pensé que ese iba a ser mi verdadero encuentro con el Señor. Yo al ir allá aún seguía media aburrida. Yo decía, no, es que la voy a pasar mal, es que no voy a poder. Pero la verdad es que sí pude. Y si logré poder vivir esta experiencia tan linda, quizás para todos es algo muy, muy tonto, algo que quizás no es relevante en su vida. Pero para mí, el hecho de haber ido a un evento de señoritas fue algo que cambió el antes y el después de mí en la iglesia. Recuerdo que esa vez fue maravillosa. Las alabanzas eran algo que te tocaba. El estar ahí era algo que te motivaba a seguir adelante. El conocer señoritas como tú, el conocer hermanos que estaban en ese mismo propósito que era alabar al Señor en esa hora, fue increíble cómo la presencia del Señor se derramó en ese lugar. Para mí esto es una anécdota y una experiencia que jamás olvidaré en mi vida porque fue algo que me llenó por dentro y que yo quedé feliz y que desde ese momento jamás quería perderme un evento nacional de señoritas. Recuerdo que ese día estaba predicando mi obispo y yo como niña no era como relevante para mí, con suerte sabía quién era el obispo, pero recuerdo que esa noche el Señor me tocó de una manera que fue increíble y que yo siento que jamás olvidaré en mi vida. Desde ese momento fue un acercamiento con Dios que yo nunca lo imaginé, que nunca lo pensé. Y ahí yo me di cuenta de lo importante y lo relevante es que el Señor esté en mi vida. Lo importante y relevante que es estar dentro de la casa del Señor. Porque muchas veces a algunos no le toman la importancia del estar dentro de la iglesia, pero sí es algo muy importante.
Al igual que yo agradezco mucho que mi mamá me haya obligado a ir a ese evento de señoritas, que me haya dicho, no, tú vas conmigo, porque si no lo hubiera hecho, quizás yo nunca hubiera tenido ese encuentro realmente con el Señor, que fue hermoso y fue maravilloso para mí. Recuerdo que hubieron muchas charlas, recuerdo que fui con una de mis primas, que fui con hermanas de la iglesia y que fue maravilloso, que se pasó increíblemente bien por la unión y porque todas íbamos con el mismo propósito de ir a alabar. También hubieron muchas risas, hubieron muchas oportunidades y fue todo maravilloso. Y lo que es más bastante lindo es que allá nos recibieron en una casa que nos dieron todo el cariño posible y que nos hacían sentir parte de su familia. Entonces, para mí, toda la vivencia de ese viaje sigue en mi mente, sigue en mis recuerdos y es algo maravilloso, maravilloso que no se vuelve a repetir. Y bueno, espero que con esta vivencia quizás no muchos les toca, quizás no muchos les agrada, pero para mí fue importante. Y me gustaría que muchas jovencitas como yo de 14, 13 años que no saben nada del Evangelio puedan vivir esta experiencia. Y me quedo con el versículo, con el Salmo 122, con el versículo 2, que dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Me parece increíble el hecho de que estar dentro de la iglesia es algo tan maravilloso, tan significante para mí, porque ahí fue donde yo me crié en la iglesia. Y para mí, el estar dentro de ella a mis 19 años es importante. Y bueno, mis hermanos, con esto me despido. Como digo, es una vivencia muy pequeña, algo que, claro, no a todos les pasa o a muchas personas les pasa, pero no lo encuentran como algo grande. Pero para mí ese momento fue maravilloso. Para mí el momento de ir a ese viaje, de ir a Santiago, de viajar esas horas y compartir allá y sentir la presencia del Señor que llenaba mi vida, fue un momento muy bonito e increíble. Esa ha sido la historia de nuestra hermana. Qué increíble cómo un lugar al que ella ni siquiera quería ir terminó siendo el lugar donde ella conocería al Señor. Esta pequeña historia, esta pequeña invitación que produjo en ella el que ella alcanzara la salvación, en que ella conociera a Cristo y la aceptara en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Meditaba mientras mi hermana contaba esta historia en cómo cada invitación que el Señor hace no es en vano. No es porque sí. Dios nos ayude a aprovechar cada invitación que el Señor nos hace, no solo a un evento, sino a trabajar a Él. Cada invitación que nos hace a ir a la iglesia, a congregarnos, a orar, a adorar. Porque nuestro Señor, cuando invita, es porque algo tiene para dar. Es porque va a bendecirnos a través de esa invitación. Recordaba una parábola que cuenta nuestro Salvador Jesucristo, que es la parábola de la Gran Cena, donde un hombre invita a sus convidados, a sus amigos, a sus cercanos, a un tremendo banquete. Y resulta que todos se excusaron, nadie quiso ir, no sabiendo la tremenda bendición que había en ese lugar. Dijeron, no, tengo que hacer otras cosas. Y entonces el Señor le dice a su siervo, llama entonces, si ellos no quisieron venir, llama a los pobres, a los mancos, a los sordos, a los ciegos,
a los pobres, a toda esa gente despreciada que nadie llama, a ellos llámalos. Porque ellos valorarán la invitación. Es más, dice, y lo que decía nuestra hermana, fuérzalos a entrar, porque es tan bueno lo que hay en este lugar. Tan bueno lo que tengo preparado, dice, el banquete ya está listo. Fuérzalos a entrar. Y su madre de nuestra hermana la forzó a ir. Tienes que ir. Ya estás en edad, el Señor tratará contigo. Bendito sea el nombre de mi Dios. Que en invitaciones sencillas como es decir, vamos a la iglesia, vamos al culto. Cosas tan sencillas como esa son porque Él algo tiene preparado. Bendito sea su nombre. Mi hermana terminaba hablando del Salmo 122. Y ese salmo dice, yo me alegré. Yo me puse feliz, me contenté con la gente que me dijo, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea su nombre. Porque es importante atender al llamado del Señor. Es importante que cuando Él nos llame, obedecer, ir, porque será para nuestro bien. Después nos vamos a arrepentir, diciendo, hoy, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no fui? Nos ayude el Señor a obedecer, a escuchar su voz y a atenderla. Bendito sea su nombre. Vamos a despedirnos del programa del día de hoy. Ha sido un gozo, un placer acompañarles y hablar de la palabra de Dios. Si usted no conoce al Señor, le invito a que pueda contactarnos a través de Facebook como un mensaje interno en la palabra de la cruz, o también por llamada telefónica al número 97848 8187 97848 8187. Allí usted podrá recibir asistencia espiritual de nuestro pastor. ¿Por qué le digo, si usted no conoce al Señor, llame, contáctese? Porque todos necesitamos a Dios, todos. Y si usted no le ha conocido, yo con toda seguridad, sin conocerle, sé que en su corazón, en su interior, hay mucha necesidad. Porque solo Dios puede llenar el interior de las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que comparta estos programas. Quedan guardados en YouTube, en Facebook, en el canal de la Palabra de la Cruz, y que nos escuche días lunes a la 1 de la tarde, miércoles a las 10 como hoy, y el viernes también a las 22 horas. Allí puede escuchar usted Palabra de Dios. Me despido y nos veremos el día viernes a las 22 horas. Dejo a mi pastor para que pida la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñeme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya,
me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.
porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.